Muy bien, buenos días a todos. Como decían Miguel Ángel Navarro, soy Xavier Espeso y voy a, durante este seminario, este pequeño taller, mostraros un poquito lo que es el concepto de DBI, pero antes, si me permitís, recordar un poquito cuál es el objetivo de este taller, ¿no? Un poco el objetivo es mostrar a lo que sería el perfil, en este caso, de usuarios de Navision, ¿de acuerdo? En los que tienen pues, bastante experiencia en el manejo y en lo que es el entorno propio de Navision en sus diferentes versiones y que en muchas ocasiones se hayan podido plantear la necesidad de decir cómo poder analizar de forma externa esa cantidad de información que solemos disponer en nuestros RPs, ¿no? En este caso en NAV. El objetivo, como decía, es que de una forma lo más sencilla posible, en la que yo os pueda exponer esta solución, podamos extraer de nuestro RP, primero establecer qué información es la que queremos extraer, lógicamente, y a partir de ahí, mediante, por ejemplo, la herramienta conocida por todos, como es el Excel, poder establecer el enlace, digamos, con nuestro RP, con NAV, para obtener la información que hayamos definido y poder manipularla finalmente en Excel, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea, el objetivo. Voy a intentar huir un poco de terminología técnica, puesto que no es el objetivo de este taller, ¿de acuerdo? Es hacerlo lo más, si me permitís, lo más llano posible, ¿sí? Porque, ya os digo, no está pensado, no está orientado a un objetivo que tenga que tener conocimientos técnicos avanzados, ni muchísimo menos. Sí que es cierto que veréis que voy a mostraros un par de elementos que sí que son puramente técnicos, pero ahí ya os lo remarcaré e incluso os lo daré por escrito y veréis que no es complicado, ni mucho menos. Ya os digo, la intención es hacerlo sencillo, está pensado para usuarios, eso sí, que conozcan muy bien NAV, pero una vez salimos de NAV, el hecho de que tengamos que tener conocimientos de BI no es ni muchísimo menos necesario. De hecho, está pensado para eso, para personas que no tengan por qué tener experiencia, pero sí que tengan la curiosidad, o por qué no, la necesidad incluso de poder ir un poco más allá del análisis que nos pueda dar, en este caso NAV, y poder manipular esa información en un entorno conocido como pueda ser, en este caso, Excel. Mirad, dejarme que, aprovechando esta slide que tenemos en pantalla, simplemente comentar a grandes trazos, no vamos a dedicar mucho tiempo, pero sí que comentar, como veis, en la parte izquierda hemos enumerado un poco cuáles suelen ser las barreras que nos encontramos a la hora de poder hacer esa aproximación al Business Intelligence, ¿no? A lo que llamamos el BI. Mirad, una de ellas suele ser que nos encontramos que a la hora de poder analizar la información, esos orígenes de información, en este caso NAV, contengan una multitud enorme o una cantidad enorme de datos, ¿sí? De datos a analizar. Incluso puede ser que incluso sean diferentes o múltiples fuentes de orígenes de esos datos, ¿no? Entonces, esa complejidad de manipular esa gran cantidad de información y esos diferentes orígenes de información pueden ser en ocasiones sumamente complejos, ¿no? Otro de los aspectos que ponemos aquí es que ciertamente hoy en día hay muchísimas herramientas de BI, ClickView, en fin, hay muchísimas herramientas. ¿Y por qué lo ponemos como una barrera? Pues simplemente por el hecho de que existan en el mercado tantas herramientas y tantas posibilidades de herramientas, como decimos, de BI, puede ser complejo el hecho de tener que, o bien decidir cuál es la adecuada, sea por temas de coste, sea por temas de capacidad, sea por cualquiera de las características que tienen todas esas herramientas de análisis, el tomar la decisión sobre cuál puede ser la más adecuada en ocasiones puede ser incluso complicado debido precisamente a eso, a que hay multitud de opciones y de herramientas disponibles, ¿no? Y por último, como barrera también consideramos el que en ocasiones puede ser incluso complejo el acceder a esa información, ¿sí? A esos orígenes de datos, es decir, el establecer, una vez hayamos conseguido decidir cuál es la herramienta de BI que queremos trabajar, el acceder a la información puede ser que incluso sea complicado o sea incluso restrictivo, en el sentido de que posiblemente a lo mejor, por cómo lo tengamos parametrizado en NAV, pues sea complejo el
el acceder a esa información, ¿de acuerdo? Esos son un poco lo que consideramos como primeros inconvenientes, digamos, a la hora de plantearnos el poder hacer esa aproximación a BI, ¿no? Entonces, si os fijáis en la parte derecha, en este caso, hemos querido remarcar un poco cuáles serían los facilitadores, como decimos aquí, ¿no? Es decir, cuáles serían los mecanismos que nos permitirían hacer una aproximación a esas herramientas de BI, ¿de acuerdo? Como veis aquí, lo primero que ponemos es BI basado en roles, pilas, gráficos, contenidos BI, etcétera, ¿no? Es decir, la posibilidad de poder analizar finalmente esa información que nosotros queremos mediante o a través de, como decimos aquí, de pues, gráficos, pilas, me da igual, tablas dinámicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas posibilidades de que podamos analizar la información de ese origen, de NAV, de múltiples formas, ¿de acuerdo? Es una forma de distribuir de una forma sencilla y visual, ¿por qué no?, toda esa información que analizamos, ¿de acuerdo? Otro de los facilitadores que establecemos aquí son lo que llamamos las herramientas familiares e intuitivas, ¿no? Es decir, por el hecho de que queramos acceder a ese análisis, a ese BI, el poder hacerlo con herramientas que incluso ya conozcamos, que formen parte de nuestro día a día, como puede ser, por ejemplo, vemos aquí Excel o navegadores web, puesto que los orígenes pueden ser, ¿por qué no?, a través de web. Con lo cual, un facilitador podría ser precisamente ese, el utilizar para hacer ese análisis herramientas ya conocidas y, por qué no, herramientas como Excel que suelen formar parte de nuestro día a día, ¿no? Y entonces ahí el que más o el que menos tiene su conocimiento sobre Excel y el poder ir a manipular esa información de una forma mucho más sencilla e intuitiva, ¿no? Y por qué no, pues lógicamente si utilizamos en este caso Excel, navegadores, etcétera, etcétera, podemos llegar a convertir nuestra necesidad del Business Intelligence como una parte más de la integración dentro de nuestras aplicaciones comunes, ¿no? Como decíamos, la parte de Office o la parte, en este caso, de nuestro ERP, en este caso de NAV. Esa es un poco la idea, el diferenciar un poco cuáles serían los inconvenientes a priori que nos podemos encontrar a la hora de plantearnos la aproximación que decimos al BI y cuáles podrían ser los mecanismos que podemos encontrar o buscar para facilitar ese acceso, ¿de acuerdo? Mirad, el hecho de que hayamos tomado la decisión, en este caso, por ejemplo, de utilizar como herramienta el Excel, es un poco lo que ya comentábamos anteriormente, ¿no? Es una herramienta conocida, es una herramienta además que es común y es de fácil acceso, y además es una herramienta que nos permite, como vemos aquí, pues de manipular, consultar y transformar, ¿por qué no?, esa información, ¿de acuerdo? Siempre en el entorno de Excel y de una forma muy sencilla, ¿no? También vemos que nos permite, lógicamente, analizar y trabajar toda esa información que vamos a obtener de nuestro ERP mediante una serie de componentes que luego veremos, que son Power Pivot y Power Query, con lo cual nos permiten hacer ese análisis de una forma mucho más sencilla, que lo veremos a continuación, y finalmente, pues representar esa información de una forma visual, aquella información que estamos analizando precisamente con esas herramientas, tanto con Power BI como Power Map, ¿de acuerdo? Y presentarlas de una forma mucho más visual que no simplemente tablas y conjuntos de datos, ¿no? Y lógicamente, por el hecho de haber, en este caso, planteado ese análisis a través de Excel, los elementos que vemos aquí a la derecha, la facilidad de compartir esa información en forma de vista de datos, en forma de libros que podamos vincular y actualizar, en fin, toda una serie de formas y mecanismos para poder compartir esa información que hemos trabajado en Excel, ¿no? Y también, como no, pues el poder plantear ese análisis que hayamos hecho después de esa manipulación a través, en este caso, de poder publicar ya no solo a nivel de lo que son nuestros equipos de trabajo habituales, sino también, ¿por qué no?, nuestros dispositivos móviles, ya sean pues, tablets, teléfonos, etcétera, etcétera. Bien, si os parece, aquí ponemos demostración de herramientas. Lo que voy a hacer es un pequeño ejercicio, simplemente para que veáis, para mí, los tres grandes elementos, ¿no? Que es, por un lado, desde NAV, establecer cuál es la información, decidir cuál es la información que queremos
que esté disponible fuera de NAV para poderla, mediante una comunicación entre NAV y Excel, recogerla desde Excel y poder finalmente trabajarla. Por tanto, lo que vamos a ver es cómo publico yo la información desde Navision, cómo establezco la conexión con Excel y una vez tengo esa conexión establecida, cómo puedo manipular esa información desde Excel. ¿De acuerdo? Mirad, la forma que vamos a utilizar para establecer esa comunicación entre NAV y Excel es a través de lo que llamamos el componente de OData. OData es una evolución, si me permitís, para los que lo podáis conocer, de ODBC, por ejemplo, y simplemente es un puente que establecemos para que se comuniquen ambas aplicaciones, NAV por un lado y Excel por el otro. ¿De acuerdo? Con lo cual lo que vamos a hacer es precisamente eso, hacer esa extracción de datos desde Navision y llevárnoslo a Excel a través del componente de OData. ¿De acuerdo? Ahora mismo lo veremos y entraremos en ello. Pero decíamos que lo primero que hay que hacer es decidir y definir qué información es la que queremos extraer o poner a disposición de Excel, la información que queremos en este caso disponer desde Navision. ¿De acuerdo? Así que lo que vamos a hacer es, en este caso, abrir Navision y empezaremos a definir esa información. Bien, si os fijáis, en este caso voy a trabajar con Dynamics NAV 2015, ¿de acuerdo? Lo que voy a explicar es también totalmente válido para versiones anteriores, 2013 y demás. Un poco más atrás, a nivel de versiones, ya habría que ver la compatibilidad y la disponibilidad de esos conectores que decíamos de OData y demás, pero eso ya sería más un aspecto técnico y en principio lo que voy a explicar es común para, digamos, las últimas versiones disponibles, ¿de acuerdo? Bien, lo que decíamos, el primer objetivo es publicar, para que nos entendamos, la información de Navision para que posteriormente, desde, en este caso Excel, podamos manipularla. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es acceder desde nuestro Navision al apartado o el área en el que podemos precisamente establecer esa información de una forma publicada. En este caso, desde el buscador que tengo disponible de Navision, accederé a lo que llamamos los servicios web. En este caso, colocando la palabra web, ya me aparecen todos los diferentes enlaces que tengo disponibles relacionados con ello, y el que me interesa en este caso es el de servicios web. Este sería el apartado donde nosotros, como decíamos, vamos a definir la información que queremos que esté disponible para posteriormente con Excel poder trabajarla. Para ello lo que vamos a trabajar son con un tipo de objetos que le llamamos page, ¿sí? Es decir, páginas, para poder publicar esas páginas y que estén disponibles ese contenido de información para que posteriormente lo analicemos. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son esas páginas. Para ello, simplemente desde esta lista, lo que crearemos es, si me permitís, voy a eliminar esta que ya tengo aquí, por ejemplo, y la haremos de nuevo, la hacemos juntos. En este caso voy a eliminar esta página y vamos a crear una nueva, mediante la función de nuevo, precisamente para, en este caso, publicar, por ejemplo, la lista de mis clientes, ¿sí? Lo primero que tengo que definir es que se trata de una página y lo siguiente que necesito es decirle cuál es el objeto que contiene, en este caso, dentro de NAV, la información que yo necesito. Para ello, simplemente despliego la lista de objetos y me aparece toda la relación de los diferentes objetos con su identificador, en este caso que contienen la información de Navision. Como vemos aquí, pues tenemos el objeto número 1 que contiene la información de nuestra compañía, a la número 5 que contiene los diferentes tipos de cambio, los idiomas, etcétera, etcétera. En este caso me interesa localizar uno que se llame, por ejemplo, la lista de clientes, ¿sí? Que sería este de aquí. ¿De acuerdo? Automáticamente, al validar el número de objeto, que es el 22, me aparece la lista de cliente y ya la tendríamos lista. Nos faltaría un último paso, que es el publicado, pero antes, probablemente muchos de vosotros quizás os lo preguntéis, habría que ver de qué forma puedo yo, una vez tengo clara la información que quiero sacar de Navision, cómo identifico yo, ¿de acuerdo? Porque sí, es cierto, puedo venir aquí, desplegar y empezar a buscar cuál es la página que me interesa, ¿sí? Pero hay una forma más sencilla de poder identificar
esa página que estoy viendo, qué identificador tiene asignado. Y para ello, si me permitís, voy a salir un momento de aquí, ¿de acuerdo? Y empezaré de cero. Pero en este caso, decíamos, a ver, la lista que me interesa publicar, ¿sí?, es realmente esta lista de clientes. ¿Sí? De hecho, esta es la información que yo quisiera tener disponible desde Excel. Para ello, según acabamos de comentar, necesitaría identificar cuál es el número de página de esta información que tengo en pantalla. Pues para ello es tan sencillo como acceder a este desplegable que tenemos en la parte superior de Navision, acceder a la opción de ayuda y pulsar sobre la opción que tenemos denominada acerca de esta página. Si hacemos eso, veremos que a continuación, mediante este diálogo, nos da toda una serie de información sobre la página que tenemos activa. Y entre ellas existe la información precisamente que necesitamos, que es el identificador numérico, e incluso el nombre, lógicamente, de la página que estoy analizando. ¿De acuerdo? Que es la 22. Imaginemos, pongamos otro ejemplo, no lo sé, el plan de cuentas, ¿sí? Supongamos que queremos tener disponible desde Excel para poder analizar pues toda la relación del plan de cuentas. Bien, pues si esta es el plan de cuentas, necesito averiguar cuál es el identificador o cuál es el número de página que corresponde al plan de cuentas. Para ello, me voy a la parte superior, solicito la ayuda y pulso sobre acerca de esta página. Y de nuevo, si os fijáis, me aparece la nomenclatura de la página en la que me encuentro, Chart of Accounts, y la numeración que tiene asignada, que es la 16. ¿Ok? Bien, pues con esta numeración ya puedo regresar de nuevo a la publicación de nuestras páginas en servicios web y crearme una nueva página. Ya hemos dicho que el tipo de objeto será página y el número de objeto ya lo sabemos. Puede ser, en este caso, el 21 que decíamos, perdón, el 22, ¿sí?, en el identificador. Haremos directamente y así lo vemos. El 22 para la lista de clientes, o en este caso el 21 para la ficha de clientes, ¿sí? O el que veíamos a continuación, el Chart of Accounts, ¿sí?, la lista de plan contable, sería en este caso el 16, ¿de acuerdo? Por tanto, ya sabemos cómo identificar desde Navision el número de página para poder precisamente publicarla, ¿de acuerdo? Muy bien, a continuación lo que necesito es darle un nombre, en este caso, a este servicio, ¿sí? Le daremos, pues, lista clientes. ¿De acuerdo? El último paso que nos quedaría desde la publicación, en este caso, de los servicios web de nuestra página de la lista de clientes, sería precisamente el establecer el valor de publicado para que de esta forma automáticamente quede disponible y quede publicada la página que acabamos de definir. Muy bien. A partir de aquí podríamos, como vemos, nosotros en este caso ya tengo publicadas diferentes páginas. Tengo la lista de clientes, tengo la lista de productos, en este caso la ficha de productos, ¿sí? También tengo la ficha de proveedores y también tengo, por ejemplo, las ventas de clientes, ¿de acuerdo? En este caso serían las facturas de venta registradas. ¿Ok? Si lo hemos hecho bien, ahora en cuanto accedamos a Excel, todos estos orígenes de datos, estas páginas que hemos publicado, deberíamos de tenerlas a nuestra disposición. ¿Lo vemos? Muy bien, pues accedemos en este caso a Excel y abrimos Excel. Abrimos un nuevo libro y a partir de aquí deberíamos de poder comunicar, como decíamos, con nuestro ERP, en este caso NAV, y tener o poder acceder, en este caso, a las páginas que acabamos de publicar. Antes de enseñaros eso, dejadme que haga un pequeño inciso, porque una de las cosas que tenemos que establecer en nuestro Excel es precisamente la posibilidad de habilitar estos componentes, Power Query, Power Pivot, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos activar esos componentes? Porque por defecto, si abrís vuestro propio Excel, es muy posible que, si no lo hemos utilizado nunca, ambos componentes no estén activos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que debemos hacer en Excel es activar que esas dos funcionalidades estén disponibles. Muy sencillo. Para ello, nos iremos a Archivo, iremos a Opciones, iremos a la parte de Complementos, iremos a la parte inferior denominada Administrar, desplegaremos y seleccionaremos Complementos con.
Una vez lo tenemos seleccionado, pulsaremos sobre ir. Y si os fijáis, en esta lista de los complementos, ¿de acuerdo?, me aparecen precisamente los que necesito. Power Pivot en este caso, Power Map, Power Query, Power View, ¿de acuerdo? Lo único que tendré que hacer es activarlos. Probablemente en vuestro Excel, de nuevo, si no lo hemos utilizado nunca, los tendréis desactivados. Con lo cual, lo único que tendríamos que hacer es venir a complementos con y activar cada uno de estos complementos. Puede darse otro caso, y es que cuando accedáis aquí a complementos con, no os aparezca ni Power Pivot, ni Power Map, ni Power Query, ni Power View, etcétera, etcétera. ¿Cómo entonces podemos hacer que esos complementos estén disponibles en Excel? Muy sencillo. Simplemente accederemos a la página de Microsoft. En este caso, tan solo desde Google podemos colocar ya el concepto de Power Pivot, o Power Query, Power View, y automáticamente nos aparecerá en una primera o segunda o tercera posición como mucho dentro de la búsqueda que hayamos hecho con Google, la página que apunta a la página de Microsoft donde podemos descargar de forma gratuita todos estos complementos que necesitamos para Excel. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez hayamos activado cada uno de estos componentes que necesitamos, ¿sí?, pulsaríamos sobre aceptar y automáticamente en nuestra parte superior de Excel, ¿sí?, nos aparecerían tanto el Power Query como Power Pivot, etcétera, etcétera. Muy bien. A partir de aquí retomamos un poco el hilo, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es ver si es cierto que una vez hemos establecido las páginas que queremos que estén disponibles en Excel, ver si realmente somos capaces de acceder a ellas y poder obtener la información que estamos publicando en este caso. Para ello, utilizaremos desde Power Query, por ejemplo, ¿sí?, esta función que tenemos aquí dentro de este conjunto que llamamos obtener datos externos. ¿De acuerdo? Dentro de datos externos, si os fijáis, tenemos toda una serie de iconos que representan funcionalidades que nos permiten acceder a información externa, en este caso de Excel. ¿Qué tipos de orígenes podemos trabajar o qué tipo de orígenes podemos disponer? Pues los que veis aquí. Podemos obtener datos externos de orígenes que se encuentren en entorno web, desde un archivo directamente, ya sea desde Excel, desde CSV, XML, etcétera, etcétera. Desde bases de datos, ¿sí?, podríamos atacar directamente a SQL, o incluso desde Azure, ¿sí?, o incluso desde otros orígenes. En este caso, el que nos interesa a nosotros es precisamente el que decíamos al inicio de nuestra presentación, ¿sí?, el de OData. ¿De acuerdo? Con lo cual, para poder comunicarnos en este caso a través de OData con NAV, utilizaremos la opción denominada desde una fuente de OData. Pulsaremos sobre este enlace y lo primero que nos solicita, la primera vez que establezcamos esa comunicación entre NAV y Excel, es que le indiquemos cuál es la dirección URL que tiene que utilizar el componente OData para establecer la comunicación. Bien, ¿cómo podemos obtener esa ruta, esa información? Muy sencillo. Mirad, yo lo tengo aquí almacenado para enseñároslo, ¿de acuerdo? Y la ruta que tenemos que establecer es algo parecido a lo que veis aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí delante? Mirad, lo único que tenemos aquí delante es la ruta que se estructura de la siguiente forma. Este primer conjunto que tenéis aquí, ¿de acuerdo? LS-CTW017, en este caso es el nombre de mi máquina, ¿de acuerdo? De mi equipo, de mi portátil. A continuación, mediante dos puntos, estoy identificando cuál es el puerto por el cual el componente OData se comunica. En la siguiente parte, lo que tengo puesto es el nombre del servidor de Navision en este caso. El nombre del servidor de mi Navision en este caso se llama Dynamics NAV80. Y finalmente, el concepto OData, que es el componente que voy a utilizar para comunicarme con Excel hacia NAV. Bien, ¿cómo podéis vosotros obtener esta ruta? Muy sencillo. En el caso de que sepáis cada uno de los conceptos que tengo aquí identificados, simplemente sustituís en vuestros equipos esta información por vuestros valores. Y el caso de que, aunque no lo identifiquéis por el motivo que sea, es sencillamente accedemos a nuestro departamento de IT y les solicitamos, por favor, que nos den la ruta en la cual el servicio de OData está publicado. ¿De acuerdo? Muy bien, en este caso yo la tengo almacenada porque ya la he utilizado anteriormente. La copiaremos, ¿sí?
Copiaremos esta información y regresaremos a nuestro Excel para establecer precisamente donde nos lo solicitan, la dirección URL, y pegaremos la ruta. Muy bien, una vez hemos colocado nuestra ruta de acceso a la información de NAV mediante el componente OData, pulsaremos Aceptar y estableceremos la conexión, en este caso, con NAV. Si os fijáis, en esta ventana disponemos de dos áreas. En el lado izquierdo nos muestra la relación de las diferentes páginas disponibles que hemos publicado anteriormente en NAV, como por ejemplo productos, proveedores, ventas de clientes, etc. Y entre ellas se encuentra la que hemos definido juntos en NAV, que es precisamente la página de mis clientes relativa a la información disponible de la lista de clientes en NAV. Si nos colocamos encima de, por ejemplo, mi lista de clientes, nos muestra en el lado derecho la información que tenemos disponible en NAV. Si seleccionamos productos, nos muestra el contenido de la relación de productos. Y lo que vamos a hacer es cargarla, es decir, decirle que desde Excel queremos trabajar con la página de productos que hemos publicado previamente en Navision. Muy bien, pulsaremos sobre la opción Cargar que tenemos en la página inferior y si todo va bien, esto establecerá el enlace directo con esa página. Como veis a la parte de derecha me está anexando, me está colocando, ¿sí?, el acceso a esa consulta, es decir, el enlace con Navision, directamente contra la tabla de productos. ¿De acuerdo? Mirad, lo interesante de esto, lo atractivo de esto, es que ahora simplemente no he cargado datos en Excel. Lo único que he establecido en Excel es el enlace entre mi Excel y la información que tengo en la lista de productos de NAV, a través de, como decíamos, del componente OData. Es decir, la información no se encuentra en Excel. Lo que se encuentra en Excel es el enlace con esa página que hemos publicado en Navision. ¿De acuerdo? Muy bien. A partir de aquí, nosotros podríamos tomar varias decisiones. Una de ellas sería, tal como tenemos la información, es decir, tal como nos viene la información de Navision, ¿ya nos sirve? Es decir, ¿necesitamos toda esta información que tenemos aquí disponible? Bien, si es el caso, simplemente lo que tendríamos que acabar de hacer es cargar esta información en nuestro libro de Excel y a partir de aquí manipularla. ¿Cómo lo haríamos? Pues mediante el botón derecho sobre, en este caso, la consulta que tenemos activa, seleccionaríamos la opción de cargar en. Y aquí nos pregunta, si os fijáis ahora mismo, la forma en la que tiene vinculada la información de Navision con Excel es a través simplemente de la conexión, que es lo que tengo establecido. Pero si lo que yo quiero ahora es que se cargue en nuestro libro de Excel, seleccionaremos la opción de tabla y automáticamente lo que va a hacer cuando pulsemos sobre cargar es precisamente eso, cargar toda la lista de productos. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis visto? Bien, fijaos en un detalle que también es francamente atractivo, y es que este enlace que tenemos establecido, ¿sí?, es en tiempo real. Es decir, si ahora en Navision se sigue trabajando, se sigue en el día a día, y nos crean nuevos productos, este Excel que tenemos nosotros, en el que ya tiene establecida la información y el enlace, y tenemos incluso cargada la información, si actualizáramos esa información mediante esta opción que tenemos aquí arriba, de actualizar, lo que hace es, fijaos, lo que pone a continuación, obtiene los datos más recientes desde un origen conectado a la celda activa. Es decir, va a actualizar toda la información que esté en Navision y nos la va a traer a nuestro libro de Excel. Por tanto, el enlace que tenemos establecido es automático, es decir, es en tiempo real. Cualquier información nueva que se incluya en Navision, ¿sí?, automáticamente, mediante la opción de actualizar, ¿sí?, nos la va a actualizar en nuestro libro de Excel. Si os fijáis, ya tenemos la información disponible en el Excel. A partir de aquí, ya podríamos empezar a manipular, a trabajar con toda esta información. Ya podríamos empezar a hacer nuestras diferentes pues hojas dinámicas, libros dinámicos, hacer nuestros propios informes, nuestras propias gráficas, con la información que tengamos aquí. ¿De acuerdo? Ya podemos empezar a trabajar y a manipular toda esta información. ¿De acuerdo? Muy bien.
Decíamos que hay la posibilidad de que, tal como nos viene la información, ¿sí? Se nos ajuste perfectamente a nuestra necesidad, es decir, que necesitemos toda la información que viene, o nos podemos encontrar en la situación en la que toda la información no es necesaria, simplemente parte de esa información. Con lo cual, otra de las opciones que os quiero mostrar hoy es que podemos editar ese enlace, es decir, editar esa información antes de que venga cargada a Excel. Es decir, podemos manipular el origen de datos para determinar lo que realmente y finalmente vamos a necesitar en nuestro Excel. ¿Cómo lo hacemos? Mirad, voy a empezar desde cero y así lo veis todos. Voy a cerrar nuestro libro de Excel. Y lo abriremos de nuevo. Creamos un nuevo libro. Accedemos, como ya habéis visto, a Power Query. Indicamos, en este caso, nuestro origen de datos. Y como lo hemos utilizado anteriormente, probablemente si vamos a orígenes de datos recientes, que es la siguiente opción que tengo aquí, ya me ha almacenado, ¿sí?, el origen que yo le había definido anteriormente mediante la ruta. Con lo cual ya no hace falta que vaya a, desde otros orígenes, seleccionar OData y volver a introducir la ruta, puesto que él ya ha almacenado precisamente la ruta de anteriores consultas que hemos hecho. Con lo cual directamente venimos aquí y ya se comunica directamente con el servidor de Navision para traernos todas las páginas que decíamos anteriormente. ¿De acuerdo? Bien, estábamos hablando del caso en el que, tal como nos viene la información de NAV, ¿sí?, es excesiva, para que nos entendamos. Con lo cual, lo que tendríamos que hacer es, antes de cargar la información en nuestro Excel, poder manipularla. Para ello, si os fijáis, antes hemos utilizado la opción de cargar directamente el enlace o la información en Excel. Pero en este caso queremos manipular esta información antes de que venga a Excel. Para ello, simplemente, si os fijáis en la parte inferior, tenemos disponible el botón de editar. Con lo cual, pulsaremos editar y lo que va a hacer es darnos la opción de poder manipular la información que nos está viniendo, en este caso de NAV. Si os fijáis, ahora nos encontramos dentro de Excel todavía, dentro de Power Query, precisamente en la parte de editor de consultas. Aquí es donde nosotros, el origen de datos que tenemos establecido, que es de productos, ¿de acuerdo?, podemos manipular la información. Es decir, podemos establecer lo que realmente, de toda la información que tenemos en Navision, cuál es la que queremos trabajar en Excel. Lo primero que podemos hacer es renombrar esta consulta para darle o asignarle un nombre un poco más coherente. Para ello me pongo encima de la consulta de productos, botón derecho, accedo a sus propiedades y lo que vamos a hacer es ponerle un nombre algo más coherente. Por ejemplo, productos NAV. Perfecto. Ya tenemos actualizado el nombre del origen de datos. En este caso se trata de los productos de Navision. Otra de las cosas que podemos hacer aquí es precisamente manipular o renumerar, ¿sí?, las diferentes columnas que tenemos disponibles. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el nombre de esta columna, simplemente me pongo encima, me accedo a la opción de cambiar nombre y directamente puedo renumerar, ¿sí?, renombrar esa columna. Pulsando Enter, automáticamente me actualiza esa información. Descripción. También decíamos que podemos eliminar, imaginemos que esta información de la unidad de medida base para los productos, ahora mismo en Excel no la necesitamos. Pues simplemente con el botón derecho utilizaremos la opción de quitar la columna. Una de las cosas muy atractivas de este editor de consultas, que nos permite manipular la información antes de cargarla en Excel para determinar cuál es la que queremos, es que en este lado derecho tenemos una especie de histograma o una especie de histórico de los diferentes pasos que hemos ido dando. Es decir, si yo, por lo que sea, resulta que este paso que he dado anteriormente de renombrar la columna de description a descripción como la tenemos ahora, quiero retrocederlo, simplemente me pongo encima del paso, ¿sí?, y elimino ese paso. Le doy a eliminar y automáticamente, si os fijáis, retrocede al paso anterior donde habíamos renombrado la columna de descripción a descripción y la volvemos a tener como estaba. ¿De acuerdo? Por tanto, este editor de consultas nos permite, por un lado, manipular la información y además, no solo eso, sino que podemos, de alguna forma, ir retrocediendo en las diferentes manipulaciones que vayamos haciendo en esa información.
Hablábamos de eliminar una columna, pero también, por supuesto, podemos coger esta columna, desplazarnos a la última columna, por ejemplo, si es que no lo necesitamos, las seleccionamos todas y seleccionamos la opción de quitar columnas. Y al final, si nos fijamos, nos queda tan solo la de columna número de producto y la de la descripción del número de producto. A partir de aquí ya podríamos directamente cerrar y cargar esa información, ¿sí? Y podríamos de nuevo determinar dónde queremos, ¿sí?, que se cargue esa información. O bien, simplemente a nivel de enlace, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de esta pantalla? Aquí determinábamos si lo que queremos es solamente establecer el enlace con esa conexión de los productos, o bien ya queremos incluso que nos la cargue directamente en una tabla. Vamos a darle la opción de la tabla y vamos a pulsar sobre cargar. Y automáticamente, si os fijáis, toda esa consulta, ¿sí?, la tenemos cargada ya en nuestra hoja de Excel y solamente aquella que habíamos manipulado originalmente. Lógicamente, la información original no se manipula en ningún caso. Esa información sigue estando en NAV y queda inalterada, por mucho que nosotros desde Excel y mediante estos conectores, ¿sí?, estemos trabajando y editando esa información. ¿De acuerdo? Muy bien, fijaos, hasta ahora hemos estado hablando de un origen de datos, en este caso el de productos NAV, pero aquí podríamos, aparte de añadir más orígenes de datos que puedan provenir de Navision, también podemos cargar orígenes de datos que no tengan por qué ser precisamente de Navision. Un ejemplo que tengo yo aquí pensado es, por ejemplo, desde, en este caso, Power Query, podemos anexar otro origen de datos a continuación y de esta forma poder trabajar no solo con un origen de datos, sino trabajar con dos orígenes de datos, ¿sí? Vamos a verlo. Voy a cerrar de nuevo Excel para así empezar siempre de nuevo. Lanzamos de nuevo Excel. Creamos un nuevo libro. Y como ya sabéis, accedemos a Power Query. Orígenes de datos recientes. Ya no hace falta que vaya desde otros orígenes. Ya tengo almacenada la ruta de nuestro enlace. Y se conecta y de nuevo vuelvo a tener, si os fijáis, nuestras diferentes páginas publicadas en NAV. A partir de aquí decíamos, bien, podemos coger uno de esos orígenes, pero también podemos coger múltiples orígenes. En este caso, ¿de qué origen? De Navision, ¿sí? Podemos activar y seleccionar varios elementos y en este caso podríamos coger nuestros productos y nuestros proveedores, ¿sí? De esta forma, mediante ese enlace que tenemos, obtenemos de Navision dos orígenes de datos, dos páginas diferentes, la de productos y la de proveedores. Ahora simplemente, como ya conocemos, deberíamos cargar y la diferencia que vais a ver ahora es que en donde aparecen nuestras consultas se están mostrando dos consultas diferentes, la de productos y la de proveedores. Ahora bien, planteábamos la opción de que podemos trabajar con más de un origen de datos, es decir, hasta ahora hemos trabajado con Navision, pero ¿y si quisiéramos, por ejemplo, trabajar con otro origen de datos que no sea Navision? Como por ejemplo, un libro de Excel, una hoja de Excel que nos envíe otro compañero, que nos envíe un cliente, que nos envíe un proveedor, en fin, cualquier otro origen de datos, ¿sí? En este caso vamos a ver cómo podríamos añadir aquí un origen de datos que fuera, por ejemplo, desde un archivo, ¿sí? ¿Y desde qué formato? Por ejemplo, desde un archivo de Excel. Imaginemos que un proveedor nos envía su lista de productos y la queremos analizar junto con nuestra lista de productos. Pues vendremos aquí, le diremos desde Excel y yo seleccionaré una carpeta que tengo por aquí preparada y resulta que aquí tengo un origen de datos, es decir, un libro de Excel que me ha enviado nuestro proveedor. Le doy a aceptar. Y si os fijáis, me vuelve a aparecer el navegador en este caso para establecer esas conexiones y lo que me está abriendo es la conexión con ese libro de Excel, con esa hoja de Excel, que son ni más ni menos que los productos que me envía el proveedor. Si os fijáis, aquí tengo una preview, como decíamos antes, de qué contenido voy a encontrar cuando establezca esa conexión con ese libro de Excel. ¿De acuerdo? Bien, en este caso le diré de nuevo cargar, ¿sí? Y si os fijáis ahora, ya tengo disponibles
tres orígenes de datos, ¿sí? En este caso serían, dos orígenes de datos, dos páginas de Navision, que serían estas dos que tenemos aquí, productos y proveedores, y un tercer origen de dato basado en este libro de Excel que hemos cargado, ¿sí? A partir de aquí ya podríamos de nuevo volver a jugar con esa información. Por un lado, bien, con el botón derecho cargarla en nuestro Excel y luego también cargar nuestros productos de Excel de Navision, ¿sí? Y poder manipular y jugar con toda esa información. Lo importante aquí era ver cómo establecemos precisamente esas conexiones con esos orígenes de datos. De nuevo, aquí podríamos ahora acceder, y ahora ya lo voy saltando y voy en este caso a Power Pivot, ¿sí? Podríamos establecer relaciones entre los diferentes orígenes de datos, es decir, entre la estructura de mis productos que tengo en Navision con, por ejemplo, la estructura que tengo con el libro de Excel que me ha enviado el proveedor. Es decir, tenemos que establecer una relación de ambos orígenes para que tengan una coherencia los dos tipos de información. ¿Qué quiero decir? Pues que si en nuestra tabla de productos tenemos una columna que es la de número y la de descripción, y en nuestro libro de Excel que nos ha enviado el proveedor tenemos también, por lo que vemos, una numeración de producto y una descripción, pues vamos a establecer una relación entre ambos orígenes de datos. Para que de esa forma, cuando trabajemos a nivel de consultas, a nivel de tablas dinámicas, la información esté perfectamente alineada, esté perfectamente relacionada y toda la estructura de información tenga coherencia. Para ello, como decíamos, una vez tenemos establecidos los orígenes de datos, ¿sí? Desde Power Pivot accederemos a la opción de administrar, ¿sí? Y vamos a ver a continuación cómo desde este Power Pivot podemos precisamente eso, establecer esa relación con los diferentes datos, con los diferentes orígenes de datos. Si os fijáis, en este editor de Power Pivot, para que nos entendamos, en este entorno, mejor dicho, de Power Pivot, me pone a disposición los diferentes orígenes que tengo, el de productos, el de proveedores, ¿sí? El de la hoja de Excel, ¿de acuerdo? Es decir, tengo ya la posibilidad de trabajar con cualquiera de los orígenes. En este caso, yo solamente quiero, por ejemplo, productos de Navision y la hoja de Excel que me ha enviado el proveedor con su relación de productos. Bien, lo que voy a hacer es establecer una relación con nuestros productos de Navision y la hoja de Excel enviada por el proveedor. Como ya sabéis, aquí lo que deberemos hacer es editar un poco esa información, es decir, manipular esa información previamente, como ya hemos visto anteriormente, que podemos editar y dar una coherencia a las diferentes columnas, es decir, poner la columna con las etiquetas correctas, dejar solamente aquellas columnas que nos interesan, ¿sí? Porque al final toda esta información no la queremos. Lo que queremos es trabajar, en este caso, con el número de producto y la descripción, que es lo que encontramos en ambos orígenes de datos, el número de producto y la descripción. Bien, vamos a establecer esa relación entre ambos orígenes de datos. Para ello, desde nuestro Power Pivot accederemos a la parte de diseño, en la opción diseñar, y accederemos a la parte de relaciones. En este caso, vamos a crear una relación nueva. Pulsaremos la opción crear relación y nos abrirá, en este caso, la ventana en la que podemos definir de los diferentes orígenes de datos las diferentes relaciones. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Lo primero, establecer cuál es la tabla principal de la cual queremos definir cuáles serán los nexos, o en este caso las columnas, que pertenecen a esa relación. En este caso, productos, ¿de acuerdo? Y la columna por defecto que ya me propone es precisamente la del número. Bien, esta, digamos, inicio de esta estructura de relación me es válida. Y ahora lo que quiero es relacionarla precisamente con la hoja que me ha enviado el proveedor, ¿sí? Con lo cual, dentro de esta hoja de proveedor, si os acordáis, tenemos la columna de número, ¿sí? Venimos aquí, columna de búsqueda relacionada, desplegamos y sabemos que la columna número 1, ¿sí? Contiene precisamente la de el número de producto. ¿De acuerdo? Lógicamente esto tendría más coherencia si previamente, yo lo he saltado para ir avanzando, hubiéramos editado, ¿os acordáis que lo hemos hecho en la parte inicial? Hubiéramos editado los orígenes de datos. Y a productos, por ejemplo, que vienen de Navision, la columna NO, pues hubiéramos puesto columna número. Y aquí sería mucho más visual, ¿de acuerdo? Y si la hoja de Excel enviada por el proveedor también la hubiéramos editado antes de cargarla, pues lógicamente aquí en vez de aparecer columna 1 y columna 2, hubiéramos puesto número de producto y descripción de producto, ¿de acuerdo? Yo lo he hecho así para ir un poco más rápido. Bien, pues la relación, una vez hemos establecido de nuestra tabla original de productos de Navision
la columna que queremos establecer como columna de relación y la hoja de Excel, en este caso del proveedor, indicando que la columna número 1 contiene precisamente esa información, ya solo me queda pulsar sobre Crear y automáticamente ya me crea esa relación. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver que está establecida la relación? Pues fijaos, si accedemos a inicio, ¿de acuerdo? Dentro de Power Pivot, seguimos aquí dentro, y vamos a ver en forma de vista de diagrama las diferentes relaciones que puedan existir. Y si lo hemos hecho bien, aquí debería aparecer la nueva relación que hemos establecido. ¿Lo vemos? Perfecto. Si os fijáis, esta tabla es la tercera de origen de datos, que no hemos relacionado todavía. Y aquí nos encontramos, por un lado, ¿sí?, la tabla de productos, que en este caso es la que viene de Navision, con toda la relación de campos que hay disponibles, y la hoja del proveedor que nos ha enviado, en este caso, con su relación de productos. Y como vemos, existe un enlace entre ambas, y si nos ponemos encima, ya nos indica que hemos establecido la relación entre la columna número de productos de Navision, que es la que tenemos a la izquierda, con precisamente la columna número 1 de la hoja de Excel de nuestro proveedor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mirad, vamos a hacer otro ejemplo rápido de relación en este caso, ¿vale? Para que veáis, a partir de una vez establecida la relación, que ya simplemente tendríamos que trabajar con nuestros datos, ¿sí?, a nivel de tablas dinámicas y demás, y vamos a ver el último ejemplo en este caso, ¿vale? Lo vamos a hacer con otros orígenes de datos. Vamos a cerrar este de aquí, vamos a cerrar incluso el Excel, ¿vale? Y vamos a abrir de nuevo Excel. Vamos a hacer un ejemplo, a ver si, un segundo ejemplo, a ver si lo vemos de una forma más visual, a ver si os sirve. Bien, ya sabéis, desde Power Query, por ejemplo, Power Pivot. En Power Pivot también tengo la posibilidad de definir los diferentes orígenes de datos, ¿sí? Pero lo haremos desde Power Query. Ya tengo mi enlace establecido recientemente, accedo aquí, y en este caso vamos a coger las páginas que tenemos disponibles en Navision, publicadas, que es, por ejemplo, pues en mi lista de clientes, ¿sí?, como quiero coger dos, voy a activar, seleccionar varios elementos, voy a coger mi lista de clientes, ¿de acuerdo?, que contiene la relación de mis clientes y las ventas de mis clientes, ¿de acuerdo?, que es el histórico en este caso de las facturas de venta registradas. Muy bien, vamos a cargarlo. Perfecto. Ya tenemos aquí, en el lado derecho de Excel, los dos orígenes de datos, tanto de la lista de clientes como de las ventas de clientes. Bien. Mirad, si ahora quisiéramos, por ejemplo, hacer una tabla dinámica cruzando estos dos orígenes de datos, tendríamos problemas. ¿Por qué? Porque precisamente lo que no hemos hecho es establecer la relación entre esta tabla, que es la lista de clientes, y la tabla de las facturas de venta registradas. Hay que establecer una relación para decirle de este cliente cuál es la relación que tiene con estas facturas de venta. Bueno, pues para ello lo que haremos, accedemos a Power Pivot, como ya hemos visto, vamos a la parte de administrar, y como ya sabemos, nos iríamos a diseño, crear relaciones, y vamos a ver si somos capaces de crear la relación entre la lista de mis clientes y la tabla o la relación de las facturas emitidas. Muy bien, ya me propone, puesto que estoy, como veis, en mi lista de clientes, ¿de acuerdo? Ya me propone que de mi lista de clientes, el campo que vamos a utilizar para relacionar con nuestras facturas de venta emitidas, el campo o columna en este caso, de número de cliente. Y el enlace que vamos a hacer con las ventas de clientes es precisamente, ¿sí?, el campo que tenemos por aquí, que será, por ejemplo, el venta a número, ¿veis? Venta a número de cliente. ¿De acuerdo? Fijaos, de la lista de clientes, el número de cliente. De la lista de las facturas de venta, pues caramba, el cliente al cual le hemos vendido. ¿Sí? Vamos a crear esta relación. Bien. Se supone que la hemos creado. Lo comprobamos, nos volvemos a inicio, accedemos a la vista de diagrama y vamos a comprobar si realmente lo hemos hecho bien. Vemos aquí las dos tablas, vemos toda la relación de columnas que hay disponibles en ambas, ¿sí?
y si nos ponemos encima del enlace, vemos que efectivamente, como podéis ver, de la lista de clientes, la que tenemos a la izquierda, mediante el campo columna, en este caso número, está anexada, está relacionada precisamente con el venta número de cliente. ¿De acuerdo? Perfecto, ¿sí? Si ahora lo hemos hecho bien, por ejemplo, podríamos, no lo sé, crear una tabla dinámica. ¿De acuerdo? Como ya tengo creada esa relación con los dos orígenes de datos, a partir de aquí ya podríamos empezar a manipular esa información de una forma coherente. Vamos a decirle, por ejemplo, que lo haga en una nueva hoja de cálculo y vamos a ver si somos capaces de, con esa relación que hemos creado, ser capaces de montar una tabla dinámica en la que sea capaz de cruzar ambas informaciones. ¿De acuerdo? Y con este ejemplo ya terminamos. Mirad, lo primero que vamos a hacer es desde mi lista de clientes, ¿sí? Vamos a coger que esté disponible, por ejemplo, el campo de nombre como fila. ¿De acuerdo? Lo cogemos y lo colocamos. Bien, ya tenemos en nuestra tabla dinámica la lista de clientes, ¿sí? Podríamos incluso colocar más valores, ¿sí? Pues el país, lo que sea, ¿de acuerdo? De momento con lista de clientes ya tengo suficiente con el nombre. Vamos ahora al otro origen de datos, del cual acordaos que ya tenemos establecida la relación. Y lo que voy a coger aquí, por ejemplo, es, bueno, pues el importe incluido el IVA. Y eso me lo llevo como valor. Perfecto. ¡Bum! Ya lo tenemos. Fijaos, él ha sido capaz, precisamente por el hecho de que hemos establecido esa relación anteriormente, de indicarme cuál ha sido, en este caso, por cada uno de los diferentes clientes, el volumen de ventas. ¿Lo veis? A partir de aquí, toda la imaginación que vosotros tengáis, ya tenéis establecidos los orígenes de datos, ya sabéis cómo, de esta forma, relacionar diferentes tablas. En este caso hemos trabajado con estas dos, pero podríamos establecer mayores relaciones y empezar a cruzar y a manipular esa información para obtener, pues lo que decíamos, nuestros libros dinámicos, nuestros cuadros de mandos, en fin, toda aquella información que nosotros queramos, de alguna forma, analizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Fijaos, hay una última cosa que me gustaría comentar. Dejarme que regrese un momento a nuestra presentación, ¿sí? Y accederé en este caso a este apartado de aquí, ¿de acuerdo? Y le diremos que lo proyecte. Mirad, lo que hemos estado viendo hasta ahora es lo que llamamos el conjunto de herramientas de Power BI, ¿de acuerdo? Que tenemos disponibles gracias a Microsoft. Todo esto yo le llamaría, por ponerle un nombre, ¿sí? Las herramientas Power BI 1.0, ¿de acuerdo? Es decir, toda esta manipulación que hemos hecho con Excel a través de Power View, Power Query, etcétera, ¿de acuerdo? Lo hemos, digamos, puesto bajo el nombre de Power BI 1.0, para que lo entendáis, ¿sí? Bien, pues esto justamente acaba de pegar un salto cualitativo, puesto que Microsoft acaba de publicar lo que llaman el Power Desktop BI, ¿de acuerdo? O Power BI Desktop, que es precisamente el Power BI 2.0, es decir, es la evolución de lo que os acabo de mostrar, ¿de acuerdo? Es el segundo paso, el siguiente paso, ¿de acuerdo? De toda esta conjunto de herramientas que acabamos de ver, ¿de acuerdo? ¿Qué es realmente el Power BI 2.0? Pues fijaos, Power BI 2.0 es precisamente, si me permitís, voy a minimizar esto y esto ya lo podemos cerrar, ¿de acuerdo? Es precisamente esta aplicación que tengo yo aquí, Power BI Desktop. ¿Y esto qué es? Diríais, os preguntaríais, ¿no? Bien, pues esto es la forma de darle la vuelta a lo que acabamos de ver. Es decir, bajo un entorno de una aplicación de escritorio, que es precisamente este Power BI Desktop, unificar y centralizar y facilitar, sin duda, ¿de acuerdo? Todo esto que acabamos de ver, es decir, ponerlo bajo un entorno de una aplicación, ¿sí? Una aplicación que podemos descargar en nuestro equipo, que nos va a facilitar precisamente, ¿de acuerdo?, el poder trabajar y manipular con esos orígenes de datos, ¿de acuerdo? Es decir, lo que han hecho ha sido simplificarlo, colocarlo todo a través de una sola aplicación, en este caso el Power BI Desktop, para de esta forma, digamos, sustituir la parte que hemos visto que hemos estado trabajando en Excel. Es decir, Power BI Desktop lo que va a hacer es sustituir
a todos esos pasos que hemos dado en Excel para hacerlo todo bajo un entorno mucho más homogeneizado, para que me entendáis, ¿de acuerdo? Y además, de una forma mucho más visual y mucho más simple, ¿sí? Fijaos, ahora mismo acabo de arrancar la aplicación, ¿de acuerdo? El Power BI Desktop, y lo que voy a hacer es lo mismo que ya conocéis, ¿de acuerdo? Todos los conceptos que ya conocéis, la obtención de datos de diferentes orígenes, las relaciones y demás, pero lo vamos a hacer, en este caso, en Power BI 2.0, que le quiero llamar yo, que es este entorno, o que es esta aplicación de Power BI Desktop, ¿sí? Fijaos, en este caso ya me aparecen las opciones que yo veíamos en Excel para la obtención de datos, ¿sí? Vamos a ver si desde orígenes de datos recientes lo tengo, efectivamente, ya me aparece, como veis, nuestro origen de datos, conectamos, ¿sí? Y a partir de aquí hace lo mismo que estábamos haciendo en Excel, pero bajo este entorno o esta aplicación, ¿de acuerdo? Si lo hemos hecho bien, fijaos que me vuelve a aparecer, o suena esta ventana, es la misma que teníamos en Excel, ¿de acuerdo? Pero ya todo esto, si os fijáis, el Excel no lo hemos arrancado para nada. Ya todo lo estamos trabajando bajo este entorno del Power BI Desktop. Y aquí de nuevo podríamos coger nuestra lista de clientes, actualizamos, ¿sí? E incluso las ventas de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Y podemos ya directamente cargar en nuestro Power BI Desktop. Establece las diferentes conexiones con los orígenes de datos, en este caso de NAV. Y si os fijáis, en la parte derecha de nuestra aplicación ya tengo de nuevo disponible mi lista de clientes con todas las columnas que tengo disponibles en la relación de clientes y lo mismo con las ventas de clientes, todas las columnas, ¿de acuerdo?, del histórico de facturas de venta. En fin, en definitiva, que lo que hace Power BI Desktop es facilitar en gran medida todo aquello que hemos estado viendo en Excel, ¿de acuerdo? Podemos seguir trabajando en ambos entornos, por supuesto, están disponibles de la misma forma, solo que Power BI Desktop, que es la aplicación que veis ahora, facilita mucho más ese trabajo, ¿de acuerdo? Sí, podríamos, por ejemplo, crear, si os fijáis, la relación entre ambos orígenes, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Para terminar, pero para que lo veáis directamente en Power BI Desktop. Vamos a administrar las relaciones, ¿sí? Y vamos a crear, en este caso, una nueva relación. Tenemos una opción, en este caso, perdón, de detección automática. Es decir, lo que va a hacer ahora es, mediante los dos orígenes de datos que tenemos, establecer y detectar de forma automática cuáles serían precisamente, ¿de acuerdo?, esos campos o esas columnas que nos permiten enlazar ambas informaciones, ¿de acuerdo? Y él automáticamente ha detectado que ya existe esa relación. Muy bien, cerramos esa relación, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, nos muestra que la relación que automáticamente, que podemos nosotros editar, por supuesto, ha detectado es que desde la tabla, en este caso, de las ventas de clientes, bajo el campo Bill to Name, es decir, el nombre de cliente, lo enlaza precisamente con la lista de clientes del name, es decir, lo hace ya automáticamente. Muy bien, cerramos esa relación y el paso precisamente que estábamos haciendo en Excel de crear las relaciones, lo hemos simplificado bajo este entorno, bajo Power BI Desktop. Tanto de forma automática, como él es capaz de detectar las relaciones, como si queremos incluso hacerlo manualmente. Y a partir de aquí, ya os digo, esto es sumamente intuitivo. Aquí podríamos, en este caso, empezar a traer la información de, por ejemplo, mi lista de clientes, pues podríamos coger el campo de nombre, ¿de acuerdo? Y empezar a montar, si os fijáis, automáticamente, ¿sí?, la estructura de nuestra tabla dinámica, ¿sí? Podemos aquí ya colocar el campo de nombre y ahora, por ejemplo, voy a cogerme, no lo sé, vamos a ver, pues, por ejemplo, el amount, en este caso, el que decíamos, el del IVA, ¿sí? Y automáticamente, si os fijáis, ¡pum!, mirad lo que consigue. Construir precisamente, gracias a esa relación, ¿de acuerdo?, esta tabla dinámica en la que ya me está mostrando toda esta información, ¿sí? Pero lo bonito y lo interesante de precisamente Power BI Desktop es que todo es intuitivo, todo es visual. Si esta lista no os convence, pues podemos, ¿por qué no convertirla en un gráfico? ¡Bum! Y automáticamente empezamos a construir y a manipular esa información de una forma muchísimo más visual. ¿De acuerdo? Por supuesto, con esto podríamos crear nuestro propio cuadro de mando perfectamente. Podríamos venir aquí y decirle, vamos a cargar, por ejemplo, una imagen. Cogemos, por ejemplo, esta imagen
Y la colocamos aquí, ¿de acuerdo? Y podríamos, por supuesto, manipular pues, tanto los colores como las propiedades de esta gráfica. Lo haríamos a través de todas estas visualizaciones que tenemos aquí, poder cambiar pues, los colores de datos. Imaginaos que nos gusta este azul, yo lo encuentro muy bonito, y le digo, no, pues esto lo vamos a hacer en este rojo, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, seguir incluyendo mayor información. Si no os ha gustado lo que os he puesto, vamos a ver, si imaginamos que, no lo sé, vamos a buscar aquí, por ejemplo, el location code, ¿sí? Y me aparecen precisamente los diferentes almacenes, ¿de acuerdo? Y si incluso queremos colocar el postcode, pues a partir de aquí nos podría agrupar precisamente, ¿de acuerdo? Si nos colocamos en los filtros, ¿de acuerdo? Podríamos colocar que filtre la información, ¿de acuerdo? A través de los diferentes códigos postales, ¿de acuerdo? Aquí lo añadimos y ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? Nos los filtra todos y podemos manipular precisamente la información filtrada por cualquiera de los criterios que nosotros queramos aquí. Y lo bueno de esto, ya termino, es que precisamente todos estos cuadros de mandos que nos podemos ir montando, ¿sí?, los podemos publicar y distribuir a otros usuarios que en este caso tengan la herramienta Power BI descargada. ¿De acuerdo? Con lo cual facilita muchísimo más todo este intercambio, de todo este análisis desde el punto de vista de BI mediante la simplificación a través de Power BI Desktop. ¿De acuerdo? Muy bien, por cierto, la herramienta Power BI Desktop la tenéis disponible en la página web, lógicamente, de Microsoft. A través de Google colocáis Power BI Desktop y probablemente el primero, sino el segundo enlace, ya os apuntará directamente a la posibilidad de descargar esta herramienta, con lo cual los la podéis bajar y empezar a testear y a trabajar. ¿De acuerdo? Por cierto, el coste de este producto de Microsoft, denominado Power BI Desktop, ¿sí?, es de 0 euros. Es gratuita. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que existe una versión, llamémosle Pro, en la que ese ya tiene un cargo, ya tiene un coste. Pero la diferencia entre, digamos, Power BI Desktop gratuito al Power BI Desktop Pro es precisamente características de tamaños de información a manipular, diferentes múltiples nuevos orígenes de datos, es decir, es un Power BI Desktop más avanzado por el hecho de poder manipular y trabajar con mayores volúmenes de información y orígenes de datos más complejos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues espero que os haya gustado, espero que nos haya dado mucho la paliza, que os haya parecido atractivo. Y, por supuesto, yo ahora el taller lo finalizamos, pero quedo a vuestra disposición para si a través de GoToMeeting queréis plantearme cualquier duda que yo sea capaz de aclararos, lo haré encantado. Así que muchísimas gracias por vuestra paciencia, muchísimas gracias por asistir a este pequeño taller y espero que nos veamos pronto. Un saludo.